Ustedes saben que esto que acaba de tocar mi hermana, cada punto que nos fue mostrando y desarrollando, lo tenemos que poner en práctica. Si se fijan, por eso tenemos que aprendernos a comunicar mejor. Y este grupo de líderes, en este curso se está conformando un grupo. Todos estamos conscientes que aquí todos tenemos alguna responsabilidad, de eso estamos conscientes. Y esa responsabilidad es gracias a Dios. Entonces tenemos que generar ese diálogo entre líderes. Es diferente alguien que va empezando, alguien que se cambia de adolescentes a jóvenes, alguien que ya le toca salir de los jóvenes ya para otra etapa de su vida, etcétera. O sea que vamos a ir teniendo diferentes etapas y en esos momentos se puede poner en práctica distintas cosas. Hablando de este tema, si ustedes se fijan, se les pide que mandemos retroalimentación. Por ejemplo, a Geraldine, yo les pido que todos le mandemos un mensaje de voz y que cuando lo mandemos tenga 3 partes, que ya se las he comentado. Entonces hay una retroalimentación de lo que ella está exponiendo y siempre hay áreas de mejora, siempre. No podemos decir que lo hizo perfecto porque queremos que ella mejore, que algo en algún aspecto que ustedes vean, ella pueda trabajar. Esa es la idea, que hizo un excelente trabajo, sí. Ahora, cuando nosotros tenemos esa confianza de poder estar retroalimentando, es porque estamos en ese trayecto de mejora a través del Evangelio de Cristo. Entonces les voy a hacer la primera pregunta, ¿sale? Piénsenla un poco antes de dar respuesta. Y nosotros tenemos equipos de trabajo. Este, por ejemplo, es uno. Está compuesta por todos los que participamos en el curso. Y ustedes en su localidad, en su estado, tienen grupos de trabajo. Y la primera pregunta es, ¿qué es lo más importante en ese equipo de trabajo hablando de este tema? No se vayan por otro lado, no. Hablando del diálogo, de la comunicación. ¿Qué es lo más importante en un equipo de trabajo? Piénsenlo. Hay diferentes aspectos. Puede estar el aspecto espiritual, puede ser el aspecto de convivencia, el social, diferentes aspectos. Piénsenlo un poco, analícenlo para que podamos dar una respuesta. Y entonces, cuando les dé paso, vamos a ser concretos, ¿sale? Porque eso también lo hemos visto, que nuestra comunicación hay que ser conciso. No se extiendan. Si se extienden, yo les corto la comunicación. Y por cierto, Geraldine, excelente, porque nada más se pasó por 1 minuto. Estuvo dentro del tiempo, ¿sale? Entonces ahí está el ejemplo de que debemos de ser concisos, ¿sale? Les paso el micrófono y concretos en su respuesta. Entonces, a ver, vamos a preguntar. Y mi hermana Vicky Gutiérrez, a ver, mi hermana, ¿usted qué pensó? ¿Qué es lo más importante, hermana? Bueno, para mí yo lo entiendo que lo más importante en un grupo de trabajo es la comunicación, independientemente del trabajo, de la actividad que se vaya a hacer en el templo, por decir así. Por ejemplo, ahorita que ya viene Cabañas, entonces, pues entre hermanas, hermanos, todos se ponen de acuerdo cómo se van a colocar en las palmas, la fruta, los clavitos, alambritos, cómo se va a amarrar o cómo se va a embolsar, para que quede perfectamente el adorno. Entonces ahí es a donde entra pues el grupo de trabajo, ¿no? Porque pues ahí nos estamos comunicando entre todos para llegar a un buen acuerdo y que pues más que nada para que la casa de Dios se vea favorable, se vea bien. Muy bien, Eso hermana es. Vicky. Ahí está. Entonces ya mi hermana ya nos dio un punto. Está la comunicación. Y vamos ahora con... A ver si mi hermana... Melissa, a ver si mi hermana Melissa puede encender el micrófono y participar. Adelante. Y si no,
Por favor. Sí, sí, hermana Melissa. Ah, ya Y no vi. paso, Ah, pasa vos. bueno, yo creo que lo principal debe de ser Dios, tenerlo en nuestros corazones, primeramente para pues podernos aperturar, como bien lo dijo nuestra hermana Geraldine, a un diálogo correcto, a una comunicación asertiva. Pues si lo tenemos a él, creo que podemos resolver perfectamente cualquier situación o conflicto que podamos llegar a tener. Muy bien. Sí, gracias, hermana. Entonces ya tenemos uno más. Este elemento, que es Dios, yo les voy a poner una referencia. Ahora, si estuviéramos en un grupo donde hay recién convertidos o apenas están escuchando de la palabra, para mí, que estoy exponiendo la palabra, Dios va a ser lo primero, pero para ellos no. ¿Están de acuerdo? Piénsenlo tantito, pero hay muchos que sí, efectivamente, van por Dios, pero hay otros que pueden ser por la parte social, por la integración, o porque no tenían nada que hacer en su casa y se fueron ahí a la iglesia. Entonces, si se fijan, hay diferentes contextos en la persona. Quiera nuestro Dios que lleguemos a ese punto. Vamos a considerarlo, ¿sale? Ok, una más. Vamos a pedirle ahora a mi hermana Anali. Hermana Anali, si puedes, por favor, prende tu micrófono. Y... Sí, ya, ahí estás. Adelante, hermana. Pasa vos, hermano. Pasa vos. Bueno, también podría ser la confianza, la comprensión y una buena armonía para que, pues, entre todos, si hay confianza, como lo había mencionado, podemos tener esa retroalimentación, nos conocemos cómo uno reaccionaría y es algo bueno para cada integrante. Y si hay confianza, también hay una buena armonía en el equipo, en el trabajo. Muy bien. Gracias, mi hermana. Mi hermana Nali. Ahí estamos. Entonces, confianza y comprensión. Fíjense, hermanos, que este estudio se realizó en una empresa que se llama Google. Dentro de la empresa hicieron un estudio y veían que los equipos de trabajo no estaban teniendo buenos resultados en sus proyectos. Incluso muchos de ellos se frustraban. Y es que ya lo mencionó mi hermana Geraldine, pero nosotros vamos a poder entablar conversación con con el grupo si hay conversación. Si no hay retroalimentación de, oye, ¿en qué me equivoqué? ¿Vamos bien? ¿Estás de acuerdo con lo que te estoy pidiendo? Si no hay comunicación y no se genera ese diálogo entre el equipo de trabajo, se truncan los proyectos y a veces ese estanque produce que ya monotonía, desinterés, bajo ánimo. Entonces, si se fijan, hay aspectos que son muy importantes que nosotros consideremos en todo equipo de trabajo, donde ustedes se muevan. Y está, por ejemplo, lo que dijeron, comunicación, debe de haber confianza entre ese equipo de trabajo. Y fíjense que en este estudio lo que determinaron fue que se debe de generar un ambiente donde la persona se puede equivocar e incluso hablar de sus equivocaciones. Y ustedes, si se dan cuenta, nosotros vamos a entrar a conceptos como el pecado. ¿Cuántas veces ustedes de forma personal piden al que va a orar que perdone Dios sus pecados o que atienda alguna necesidad porque están atravesando un problema? Y si ustedes se dan cuenta, en las congregaciones oramos por los enfermos, oramos por necesidades así que son notables y que ya se comunicaron con tiempo, pero no hay ese ambiente que se genere de tal confianza que podamos abrir nuestro corazón y decir, hermano, estoy pasando por un momento de escasez espiritual, no me siento cómodo,
no me siento a gusto ahorita en la iglesia, ni siquiera quería venir, pero vine por esta situación. Debe de haber esa confianza y debemos de ir encaminando todo hacia allá. Porque ahorita vamos a ver un aspecto que trabaja Cristo con su iglesia. Si te das cuenta, no es fácil ni siquiera de forma personal. ¿Cuándo has escuchado a un obrero que dice: hermanos, ¿pueden orar por mí? Acabo de caer en pecado y entonces necesito que la iglesia me ayude, porque si no me ayuda, entonces pues voy a seguir en esa continua caer, ¿no? En esas caídas, me voy a desanimar y a lo mejor ya no voy a querer hacer mi servicio. Entonces, empezando por nosotros como líderes, debemos de manifestar nuestras necesidades. Nuestras necesidades es que todo líder, todo obrero, todo ministerio siempre va a tener necesidades. Y siempre va a sufrir. Somos los primeros que a veces sufrimos, porque no solamente tenemos nuestros problemas en casa, tenemos los problemas de la congregación, tenemos los problemas entre obreros, tenemos los problemas del ministerio. Entonces, todos esos problemas debemos de ir generando un ambiente que sea adecuado y yo pueda comunicar esto. Porque si ustedes se dan cuenta, esto está respaldado por la Biblia. Confesaos vuestras faltas los unos a los otros, que oremos sin cesar los unos por los otros, que si está alguno enfermo, y las enfermedades no son solamente físicas. Las enfermedades también pueden ser emocionales, también pueden ser mentales, espirituales. Y esas enfermedades, ¿por qué no las manifiesto? Porque no me duele nada. Yo estoy bien. Bueno, a lo mejor ustedes están más jóvenes que yo y dicen, pues tengo fortaleza, tengo un cuerpo todavía fuerte y no me quejo de nada. Pero nuestras necesidades pueden estar aquí en nuestra mente y aquí en nuestro corazón, porque siempre hay algo que mejorar. Entonces tenemos que trabajar para generar ese ambiente. Y ahorita vamos a tocar ese punto, pero vamos a lo siguiente. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿cuáles son los factores de éxito de la iglesia del maestro? ¿Cuáles son los factores de éxito de la iglesia del maestro? En el tema de mi hermana vimos crear ese entorno de confianza y poder entrar en la resolución de conflictos. Y la resolución de conflictos tiene que ver mucho con la comunicación y que nosotros podamos dar lo que la persona espera. A veces nosotros damos más consejos personales que consejos de Dios. Y entonces, ¿por qué nos van a buscar a nosotros? No nos van a buscar a nosotros porque le doy un consejo muy bonito. No, nos van a buscar a nosotros porque como líderes de Cristo tenemos que apoyarnos en el Evangelio y en la palabra de Dios para dar esos consejos. Entonces, la pregunta es: ¿cuáles son los factores de éxito de la iglesia del maestro? ¿Sale? Y vamos a entrar a esa pregunta, espero que ya la hayan pensado un poquito. Y le vamos a preguntar, mi hermano Miguel Ángel Bautista. ¿Puedes participar, hermano Miguel? Gracias, hermano. Los factores de éxito en la iglesia del Gran Maestro, yo considero el principal la fe. La fe. El segundo es la palabra de nuestro Dios. Y el tercero yo podría ponerlo así de mi punto de vista personal, el ser hacedores de la palabra de Dios. Muy bien, hermano. Ahí están estos 3 puntos que dio mi hermano. ¿Y mi hermana Dulce, puedes participar, hermana? Los factores de éxito me parece que podrían ser la buena organización respecto a la buena comunicación que se tiene. Muy bien. Un factor de éxito fue la comunicación. Y creo que el primero en practicar esto fue el maestro, ¿no? Y una más, mi hermana Fanny. Por favor, hermana. Pasados, bueno, yo creo que primero el amor, creo que siempre enseñó con amor. Eh, También creo que siempre se comunicaba, bueno, no siempre, pero vemos muchas parábolas con las cuales nos podríamos eh, relacionar con los temas y comprender mejor.
y también que con sus acciones él enseñaba. Muy bien, ahí estamos. Entonces, lo primero que mencionaron fue la fe, la palabra y el ser hacedores, la comunicación, el amor y las acciones. Y están bien, hermanos, vamos a considerar esas. Y yo les quiero mencionar algo. Cuando él vino a llamar a su iglesia, los que eran parte de su iglesia, vino a llamar pecadores a arrepentimiento, ¿cierto? Y cuando nosotros queremos generar ese ambiente de confianza, tenemos que ir generando esto. O sea, en la iglesia, cuando empezamos a hablar de iglesia perfecta y que no hay fallas y que es una iglesia inalcanzable y que la iglesia no comete errores, espero que vayan tomando estos conceptos y estas referencias. Yo lo exagero, ¿sale? Pero en nuestro expresar y en nuestro actuar somos así. Somos así, estamos con la iglesia y pareciera que ahí no hay fallas, ¿no? Y dentro de la iglesia de Cristo, los que convirtieron, por ejemplo, en la primera, en el monte, en el sermón del monte, en los milagros que hacía de la multiplicación de los panes y los peces, toda esa gente, lo que tenían en común era una necesidad. Y era la necesidad de escuchar al maestro. Por eso estaban ávidos. Ávidos con ese el deseo. Y sí, estaba presente esto, ¿eh? Estaba presente lo que era la palabra, lo que era el amor, pero eso era de Cristo hacia ellos. Y entonces ellos, esos factores que intervinieron mucho, es que a todos los conectó en una necesidad de Dios. Entonces en esa necesidad de Dios es, ¿por qué necesitas a Dios? Pues porque somos en esa falta, tenemos que transformarnos y tenemos que mejorar. Y todos estamos bajo el mismo canal, ¿verdad? Y todos en este grupo aceptamos eso. ¿Hay alguno que diga yo no tengo pecado? Y diríamos no, todos estamos en la misma sintonía. Hemos pecado y por eso necesitamos la sangre de Cristo. Alguien pecó con nosotros y también por eso necesitamos a Cristo. Entonces, esto es algo para considerar, todo lo que ustedes mencionaron, para ir generando el ambiente correcto. ¿Sale? No somos una iglesia perfecta. Debemos de dar a notar también nuestros defectos, nuestras ausencias, porque ahí están las necesidades. Y entre más latente sea la necesidad, más va a ser la búsqueda hacia Dios y hacia su Hijo Jesucristo. Vamos a ir escalando porque descubrimos el beneficio de estar cerca de Él. Analícenlo, ¿sale? Entonces, va una más. ¿Dónde podemos tener un mayor crecimiento como hijos de Dios? Piénselo un poquito. Acá les acabo de mencionar, sale eso. Y mi hermana mencionó dónde surge más la creatividad y la innovación. Si yo limito, si yo cierro, si no acepto participaciones, si yo soy el primero en que me gusta trabajar solo, si no me gusta trabajar en equipo, si no delego las responsabilidades, ¿sí? Todo eso frena. Entonces nosotros debemos de considerar esos aspectos porque la pregunta es, ¿dónde podemos tener un mayor crecimiento como hijos de Dios? Entonces diríamos la iglesia, ¿no? Sí, pero la iglesia, ¿bajo qué condiciones? ¿Qué características tiene? Sale, vamos con esa pregunta. Ok, a ver, vamos a preguntarle a Cianya, mi hermana Cianya. ¿Puedes participar, hermana? Y si no, mi hermano Eder Isaac. ¿Sale? Vamos a ver si Cianya puede participar. Adelante, hermana. Si no, no te preocupes. Y si no, adelante, Eder. ¿Pasa vos? Pasa vos, Eder. Ah, perfecto. Pues yo considero que el lugar donde podemos crecer más como hijos de Dios es en el lugar donde nos escuchen. Creo que es importante saber
escuchar, no solamente como seguidores, sino también como líderes. El siempre estar apercibidos y el poder reconocer cuando una persona está expresando su sentir, poder escucharla atentamente y no cortar la comunicación, porque es muy común que nos interrumpamos al hablar. Entonces, eso es un aspecto que hay que evitar. Muy bien, Eder, gracias, hermano. Y mi hermana Sara Rachel Perosquía, ¿puedes participar, hermana? Sí, hermano, pasa vos. Pasa vos. Pues yo creo que el lugar es sirviendo, porque si uno no sirve es muy fácil juzgar, pero ya si uno está enfrente y hace las cosas es cuando se da cuenta de lo difícil que es estar enfrente. Muy bien, hermana. Y una última. Pues yo creo que en los lugares donde hay necesidad, ¿no? Es donde más podemos crecer porque pues, no sé, en la iglesia podemos crecer, ya sea en cualquier ministerio, música, en el infantil, en lo demás, pero no solamente, creo que no solamente pues en la iglesia, sino también en cualquier lugar de necesidad. ¿Ok? Sí, está bien, hermana. Ahí estamos, entonces, un lugar donde podemos ser escuchados, un lugar donde podemos servir y un lugar donde hay necesidades. Y fíjense, hermanos, que dentro del estudio que les mencionaba, uno de los principales es un lugar donde me puedo equivocar. No voy a ser criticado, no me van a señalar ni se van a burlar de mí, no me van a hacer menos, no me van a hacer a un lado. Es un lugar donde sé que las equivocaciones son permitidas y entre más me equivoco, más mejoro. Porque esa es la idea. Y cuando nosotros entendemos esto, lo vamos a ver reflejado en la iglesia de Cristo. ¿Cuántas veces se equivocaron los apóstoles? ¿Cuántas veces se equivocó la iglesia que él estaba predicando? ¿Cuántos errores cometieron? ¿Cuántas oportunidades les dio para que pudieran corregir su camino? Porque en eso estaba su espíritu, en ser paciente, tolerante, manso con ellos. Si nosotros empezamos a cerrar puertas, entonces pasa que dejamos de tener esa confianza, ya no hay comunicación, ya no se forma ese diálogo y entonces mejor prefiero quedarme con mi opinión porque sé que me van a criticar. Y es que a veces es difícil, por eso está la resolución de conflictos, porque un conflicto puede ser que haya distintas opiniones. Hermano, yo no creo eso. Hay un tema que estaba leyendo hace poco en redes sociales que decía acerca del veganismo, ¿no? El veganismo y los que comen carne, que hoy en día, pues si ustedes se dan cuenta en el mundo, está muy fuerte el veganismo, que no se coman animales y por el maltrato animal y demás. Ese era el tema. Y entonces, cuando nosotros no estamos preparados, decimos, es que así dice la palabra de Dios y así es. Oh, ya cerramos diálogo. Pero cuando estamos abiertos, decimos, sí, hermano, está bien, gracias por dar tu opinión. Abrimos el diálogo. Él se puede expresar, aunque no esté bien, aunque no sea lo correcto, aunque Dios esté en una postura y Él en otra. Eso debemos de generar. Ese es el lugar correcto, ese es el lugar y el ambiente que debemos nosotros trabajar con todos nuestros equipos de trabajo. Donde quiera que estemos, tenemos que generar este ambiente correcto porque ahí hay mayor crecimiento. Y somos tolerantes, y somos pacientes, y permitimos las equivocaciones en los demás. ¿Sale? Eso es que de los puntos que espero en Dios que los podamos reflexionar y que vayamos trabajando, porque no es algo que podamos lograr así. Y el primero que debe de ser es uno. Fíjense que como obrero, pues sí, hay muchas posturas, opiniones que van en contra de la palabra de Dios y que no son correctas. Yo antes, hermanos, sí me ponía en una postura de no, Dios dice esto y así es, ¿no? Y esa era mi postura y la sostenía hasta el final, ¿no? Aunque se molestaran conmigo, pero yo sostenía, esto dice Dios.
Y ya cuando fui comprendido que ellos los veía ya no querían participar. Pues normal, porque pues yo les había cerrado la participación. Porque esas participaciones se deben de ir canalizando. Va a haber hermanos que son muy trabajados en espíritu y entienden esto y dicen lo que deben de decir, pero sin herir, ¿no? Con idea de construir. Y sí hay momentos en los que nosotros vamos a decir, bueno, pues ya cerramos este tiempo, seguimos conversando en otro momento porque ya nos encajonamos y no salimos de esta discusión, porque ya no es algo que edifique, que retroalimente. Entonces estos puntos que acabo de mencionar espero que los tomen en cuenta. Y quiero leerles una frase. La iglesia de Dios debe de ser mi lugar seguro, ¿sí? Debe de ser el lugar donde yo cuente con esas cosas que ya mencionamos, donde yo puedo ser escuchado, donde puedo servir, donde voy a expresar mi necesidad, voy a trabajar mis necesidades de Dios con todos los demás. Entonces cuando llega alguien nuevo y encuentra gente que ya dice, no hermano, pues tú no cabes porque nosotros ya vamos muy trabajados en fe, ya somos muy espirituales, ya cantamos mucho y pues tú apenas vas empezando. Estoy entonces exagerando la situación, pero eso puede pasar cuando no lo vamos encaminando y decirle, hermano, así como tú nosotros estamos, o así como tú estás en este momento, yo estuve. Estamos trabajando todos, estamos en el mismo camino y nos integramos y lo hacemos partícipe en esa integración. Es muy importante. Entonces, la iglesia de Dios es mi lugar seguro. Así nos debemos de sentir y debemos hacer sentir a los demás. Bien, entonces la frase que les quiero leer es esta. Mi trabajo es importante y genera un cambio para beneficio del mundo. Soy una luz. Este tipo de frases, cuando nosotros las empezamos a recordar, deben de estar presentes en los salones, en las iglesias inclusive, porque es algo que se repite constantemente. Si lo leemos constantemente y la siguiente semana volvemos a leer, mi trabajo es importante, genera un cambio para beneficio del mundo, soy una luz. Entonces todo eso tiene que ser repetidamente, porque va a estar en nuestra mente y la vamos a recordar. Y entre más se recuerde, es como aquella recomendación que se le hacía a Josué en ese libro, en el primer capítulo. Debes de estar meditando en esto constantemente, de día y de noche. Que sea lo primero que te levantes. Si ya pensaste en la frase, en lo primero que cuando te vas a acostar, lo que se te viene a la mente y lo recuerdas. Y en eso, cuando estás repitiendo esta frase, generas ideas, generas pensamientos que tengan que ver con la frase y te involucras en el trabajo. Entonces este tip que les doy está también tomado de ahí. Y yo lo aprendí en el mundo con algo que se llama inteligencia emocional. Y hay otra parte que se llama... Se me fue la palabra, ahorita se las digo. Pero la idea es que tengamos este tipo de ideas que cuando termina nuestro día de trabajo, nuestro tema, podamos sacar una idea, podamos sacar una frase. Entonces yo los invito a que hagamos eso. Eso les queda de tarea, de todo lo que vimos el día de hoy. Lo vamos a hacer en una frase que a ustedes los mueva, ¿eh? No es una frase como que, ay, más o menos me convenció. No. Es una frase que les anime, es una frase que les levante, que les dé ánimo para seguir en ese trabajo, para generar este ambiente y generar este tipo de trabajo en la iglesia y en nuestro liderazgo. Entonces vamos a ir nosotros recibiendo esas frases. Esa es la tarea que les queda para el día de hoy. Y ya cuando tengan la frase, por favor grábenla con convicción y nos mandan. Si le tienen miedo a la cámara, pero si no le tienen miedo a la cámara, grábenlo con video. Y si no, el audio, pero con una voz convincente, que realmente ustedes estén convencidos de su frase,
que generen ese diálogo. No teman equivocarse porque aquí nadie los va a criticar. En este grupo estamos generando este ambiente y esta forma en que nos podemos equivocar, por supuesto. Somos seres humanos, somos carne y estamos en proceso de mejora. Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios por una sesión más. Esperando que sea de edificación, que todos nosotros nos pongamos a trabajar en nuestras responsabilidades, en nuestros liderazgos y que Dios nos ayude a prosperar.